Este domingo 8 de febrero, Huracán y San Lorenzo vuelven a enfrentarse en el estadio Tomás Adolfo Ducó por la cuarta fecha de la Liga Profesional. En la previa del clásico, en este video, vamos a repasar los últimos 10 enfrentamientos por liga entre ambos equipos jugados en Parque Patricios. Comenzamos el video allá por el torneo Apertura 2010. Por aquel entonces, un 24 de octubre, el globo plagado de jóvenes recibía a San Lorenzo en su cancha. En la previa del encuentro, el equipo de Miguel Ángel Brindisi no era para nada favorito a llevarse el clásico, ya que llevaba 7 partidos consecutivos sin conocer la victoria. Para colmo, el globo hacía más de una década que no lograba vencer a su clásico rival. Sin embargo, los muchachos de la quema demostraron el famoso dicho de que cada clásico es un partido aparte, y con goles de Carlos Quintana a los 16 minutos, Facundo Quiroga a los 50 y Diego Rodríguez de penal a los 71, se llevaron una sólida victoria 3-0 para el delirio del pueblo quemero. Recién el 12 de septiembre de 2015, Huracán y San Lorenzo volverían a verse las caras en el Ducó por un partido de primera. ¿Y de qué manera? El Ciclón venía de un recordado triunfo en la Bombonera que lo posicionaba como líder del campeonato, pero nuevamente Huracán, ante todo pronóstico, amargó a los cuervos. Aquella noche en el Ducó, al equipo de Eduardo Domínguez le bastó un solitario gol de Patricio Toranzo de tiro libre a los 72 minutos para arruinarle el campeonato al equipo de Villa Soldati. En febrero de 2016, y muy poco tiempo después del recordado accidente en Caracas, se volvió a dar una nueva edición del Clásico de Barrio en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Tras un primer tiempo con muy poco fútbol, a los 70 minutos Fernando Bellucci pondría el 1-0 para dejar completamente desconcertado al público quemero. Sin embargo, y a pesar de un pésimo arbitraje que le costó un hombre menos a Huracán, en el minuto 94, Guanchope Ávila pondría el 1-1 con un gol muy recordado para todos los futboleros. De Romero Gamarra, adentro Guanchope, gol, 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 gol. El 13 de mayo de 2017 se daría la última victoria de San Lorenzo en el Palacio por un torneo de liga. Aquella noche, cuando el equipo local dominaba el partido y parecía que iba a quedarse con los 3 puntos, a los 59 minutos apareció Marcos Angeleri por el segundo palo para, con un cabezazo, decretar el 1-0 final y darle el triunfo al equipo dirigido por Diego Aguirre. El 11 de marzo de 2018, el Palacio del Fútbol Argentino se veía colmado una vez más para una nueva edición del clásico más grande de barrio. El globo pegaría primero y a los 44 minutos el comandante Andrés Chávez pondría el 1-0 parcial para el equipo de Parque de los Patricios. Cuando el Palacio Ducó era una fiesta y parecía que Huracán se quedaba con los 3 puntos, a los 88 minutos Nicolás Reñero con un gran cabezazo pondría el 1-1 final. El 19 de abril del año 2019 se iba a dar uno de los clásicos más recordados en el último tiempo por ambas hinchadas. Por un lado, el Huracán del Turco Mohamed se enfrentaba al San Lorenzo de Miguel Almirón. Ambos elencos se veían las caras en el marco de los 16avos de final de la Copa de la Superliga. Huracán había quedado décimo en la tabla general, mientras que San Lorenzo en el puesto 23. La ida se había jugado en el nuevo gasómetro una semana antes, donde ambos equipos habían empatado 0-0. El partido durante los 90 minutos iba a ser bastante chato, trabado, muy parejo, como buen clásico de barrio. Los dos equipos iban a tener alguna que otra llegada, pero sin nada que inquiete a ninguno de los dos arqueros. Cuando todos pensaban que el partido moría ahí, que iba a ser un 0-0 aburrido nuevamente, sin goles, sin tiros al arco siquiera, sin emociones, todo iba a cambiar a los 42 minutos del segundo tiempo.
Cuando Lucas Gamba se preparaba para definir ante el arco de Monetti, Coloccini lo iba a tomar de la camiseta para que el árbitro Néstor Pitana sancione penal y para que explote el estadio Tomás Adolfo Ducó. Lucas Barrios iba a tener la chance de quedar en la historia del club, pero con un penal flojo anunciado y sin ganas, le iba a servir la pelota a las manos del arquero de San Lorenzo. Ante la igualdad en los 90, ahora sí, se iba a tener que definir desde los 12 pasos. Lucas Gamba y Nicolás Reñero iban a convertir ambos su penal. Barrios iba a tener la chance de reivindicarse, pero nuevamente iba a errar estrellando su penal contra el travesaño. Ese momento iba a ser un punto de inflexión en la tanda, ya que a pesar de que Pablo Álvarez iba a convertir el tercer penal, Gonzalo Rodríguez y Raúl Loaiza iban a hacer lo suyo para el equipo visitante. Como si esto fuera poco, Andrés Roa le iba a entregar en bandeja el penal a Monetti. Nahuel Barrios iba a tener la chance de terminar ahí el partido, pero Fernando Pellegrino iba a adivinar el penal dándole una chance más al Lobo. Si bien Omar Alderete iba a marcar la quinta ejecución, lo cierto es que Andrés Rentería iba a engañar al arquero de Huracán para darle la clasificación a octavos de final a San Lorenzo. De esta manera, el Lobo caía eliminado ante su clásico rival en su cancha y teniendo la chance de ganarlo en la última jugada. Un golpazo difícil de olvidar para el pueblo quemero. El 20 de octubre de 2019, nuevamente en el formato de Superliga y tras 4 años, Huracán volvería a ganar un clásico en su casa. Aquella tarde y ya desde temprano, a los 26 minutos, Lucas Barrios convertiría el 1-0 en favor del Globo. En la agonía del partido y a los 83 minutos, finalmente Fernando Coniglio decretaría el 2-0 final para asegurar el triunfo quemero y darle una alegría a su gente. Pasando ya a un clásico más reciente, el 24 de octubre de 2021, por la Liga Profesional se enfrentaban el Huracán de Frank Darío Kudelka en su segundo siglo contra el San Lorenzo de Mona Riz, que arrancaba de esta manera, con un cabezazo de Huguita Fernández que pasaba muy cerca del palo y posteriormente sería nuevamente Huguita quien tras pelear una pelota quedaría mano a mano con Marcos Díaz, quien daría una fenomenal respuesta para evitar el primer gol de San Lorenzo aquella tarde. Ya en el complemento, San Lorenzo seguía atacando y tras un desborde el juvenil Sabela quedaba solo contra el arco para definir el gol, pero milagrosamente terminaría pegándole de manera defectuosa a las manos del arquero Marcos Díaz y se perdería de esta manera el primer tanto del partido. Minutos más tarde llegaría la respuesta a Huracán con este gran remate de Rodrigo Cabral, salvado en esta ocasión por el arquero Sebastián Torrico. Pero unas jugadas más tarde, tras un grandísimo enganche del lateral Ismael Quiles, Franco Cristaldo convertiría lo que es a día de hoy uno de los goles más lindos de la historia reciente de este clásico. La respuesta no tardaría en llegar, y tras una gran jugada colectiva por parte del Ciclón, Franco Di Santo aparecería solo por el segundo palo para con un cabezazo poner lo que en ese entonces parecía la igualdad definitiva. En la agonía del partido, en el minuto 40 del segundo tiempo, Rodrigo Cabral, con un defectuoso centro, pondría en aprietos al bueno de Torrico, y tras una serie de rebotes, el uruguayo Jonathan Candia ponía el 2-1 final
para desatar la alegría del pueblo quemero. ...5 de marzo de 2023... y con un Ducó realmente colmado, el Huracán de Diego Dabove se veía las caras ante el San Lorenzo de Rubén Darío Insúa. El Globo en ese entonces había tenido un gran arranque de torneo y venía de clasificar en la fase previa de Libertadores ante Boston River. A los 20 minutos del primer tiempo, el colombiano Rafa Pérez sujetaría la camiseta a Matías Cócaro, y de esta manera Facundo Tello no dudaría en sancionar penal, desatando una de las primeras polémicas de la tarde. Tras esto, fue el propio Cócaro el que se terminaría haciendo cargo de la ejecución. Toma impulso. Pérez no lo deja tomar carrera, Sí. ¿ves? Claro. Quiere tomar carrera y se le pone adelante. Ahí va, repiquetea, le pegó. ¡Gol! A pesar de todo, y cuando parecía que el Globo se iba a ventaja del entretiempo, una gran jugada de Braida desembocaría en una pelota suelta, y el jugador Jalil Elías, con un derechazo infernal, dejaría sin ningún tipo de chance al arquero Lucas Chávez. El segundo tiempo tendría absolutamente de todo menos fútbol, y tras el típico tole-tole de cada clásico, Fernando Tobio, Patricio Pizarro, Nahuel Barrios y Agustín Giay serían expulsados en el minuto 97. Así culminaría uno de los clásicos más aburridos del último tiempo en el Ducó. El 24 de febrero de 2024, ante un Ducó nuevamente colmado, se volvía a dar una nueva edición del clásico de barrio. Por un lado, el San Lorenzo de Rubén Darío Insúa, mientras que por otro lado estaba el Huracán de Walter Collete, quien había asumido en la semana ante la salida de Saba. El local comenzaría con la iniciativa del partido y en la primera jugada nomás, tras una pésima salida de Altamirano, Gastón Hernández salvaba en la línea el primer gol del partido. Unos minutos más tarde, y tras un gran centro de Soñora, Fertoli con una peinadita se quedaba a las puertas de poner el primer gol del partido tras un nuevo despeje de Gastón Hernández que volvía a salvar a San Lorenzo. El segundo tiempo fue completamente idéntico al del clásico pasado, donde hubo absolutamente de todo excepto fútbol. Lo más destacado fue este tacazo en la cara de Adam Vareiro al chileno Rodrigo Echeverría, que le provocó un profundo corte. Para el árbitro no fue jugada ni siquiera de amarilla, siendo que el paraguayo ya estaba amonestado. Pasando ahora sí al último enfrentamiento con un Ducó colmado y con Frank Darío Kudelka en su tercer ciclo por un lado y Miguel Ángel Russo por el otro, el Globo pegaría primero de la mano del Payo Pereira. A diferencia del clásico anterior, este estaría lleno de emociones. La jugada siguiente, un centro de Reali, dejaría solo a Cuello, que le terminaría dando el palo, salvando de esta manera al arco de Hernán Galíndez. El segundo tiempo iba a ser un monólogo completo del equipo de Kudelka. Después de un buen taco a Alanís, Eric Ramírez iba a tener el gol en sus pies, pero una gran salvada del arquero Orlando Gil terminaría evitando lo que sería el segundo gol de Huracán. Minutos más tarde, Ojeda dejaría mano a mano a Rodrigo Cabral, que le terminaría errando al arco y se perdería nuevamente el segundo gol. Huracán iba a tener otra chance de ampliar el marcador. Tras un gran centro de Sequeira, Guanchope de milagro no iba a llegar a puntear la pelota. Finalmente, en el minuto 90, se iba a volver a repetir la fórmula Ojeda-Cabral, y esta vez el 16 no iba a perdonar a Gil.
desatando una vez más la locura en el Palacio Ducó. Este partido quedaría marcado por mostrar una de las mayores diferencias entre ambos equipos en el último tiempo. Si llegaste hasta acá, no te olvides de darle like al video, suscribirte para no perderte ninguno de los programas de Voces Quemeras. Además, no te olvides de dejar tu comentario en la descripción comentando cuánto crees que va a salir el partido de este domingo.